Gracias por estar con nosotros. Les saludo Doricel Blanco. Iniciamos la edición estelar de Impacto Económico desde Caracas, Venezuela. El crimen organizado es un flagelo que aqueja a todos los países. En el caso de México, las guerras entre los carteles y los constantes crímenes hacen más evidente el efecto de sus actividades. De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, el flujo a través de las fronteras por actividades criminales, corrupción y evasión de impuestos es entre 1 billón y 1.6 billones de dólares. Y la distribución de las ganancias criminales se destina a 76% a la economía formal y 24% a la informal. En esta edición veremos más detalles de este informe. Iniciamos ahora con nuestros titulares. Y hoy le preguntamos a través de la red social en Twitter, en nuestra cuenta @TelesurImpactoE, ¿qué acciones deberían promover nuestros países para acabar con el lavado de dinero? Este es nuestro tema del día, por eso lo invitamos a participar. Más adelante vamos a estar revisando algunas de sus respuestas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México afirmó que el sistema financiero de esa nación registra un excedente de 10,000 millones de dólares al cierre del año fiscal que podrían proceder de actividades ilícitas. Según el estudio Lavado de Dinero, Indicadores y Acciones Binacionales del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, las principales actividades ilegales en el país corresponden al crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas, piratería y fraude. La Agencia Antidroga de Estados Unidos estima que el mercado ilegal de metanfetaminas, cocaína, marihuana y heroína que llegan a ese país procedentes de México producen una ganancia de 22,000 millones de dólares para los carteles mexicanos. Por su parte, la organización no gubernamental estadounidense No Money Laundering refirió que las ganancias del narcotráfico en México ascienden a poco más de 59,000 millones de dólares, es decir, un 5% del Producto Interno Bruto del país. El documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública también detalla que el 76% de las ganancias criminales se destinan al sector de la economía formal del país, mientras que el 24% restante va hacia el sector informal. Y para analizar y comprender este tema nos acompaña desde México Gabriel Fernández, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que fue quien elaboró este documento y del que estábamos hablando y mencionando algunos datos. Gracias por acompañarnos en Impacto Económico, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Estábamos viendo uno de los datos que han presentado en este estudio, que es bastante amplio y que tiene muchas fuentes, y uno de los datos era que el 76% de los fondos producto del lavado de dinero entran a la economía formal. ¿Cuál es el efecto de esa suma de dinero en la economía mexicana? Bueno, el efecto en la economía mexicana es muy importante, ya que se estima que una tercera parte del dinero que se lava se incorpora a la economía formal. Y también es muy importante recalcar que en México aproximadamente es un 10% del dinero de lo que se lava, que proviene de las actividades ilícitas en Estados Unidos. El 90% se lava en Estados Unidos, solamente el 10% se lava en México. Y lo que es importante también a destacar en el estudio es que hay una coincidencia entre los datos que maneja en un informe la DEA con la cifra que maneja la Secretaría de Hacienda de que al cierre del año 10,000 millones de dólares no se tienen un conocimiento de su procedencia. Y la DEA habla de que son 10,000 millones de dólares lo que presuntamente lava el narcotráfico en el país. En ese caso, ¿podría decirse que hay una relación directa entre la actividad ilícita de Estados Unidos que está teniendo un efecto directo en México? Sí, en efecto. Las oficinas gubernamentales de Estados Unidos dan cifras reveladoras que van desde los 8,000 millones de dólares hasta los cerca de 30,000 millones de dólares del dinero que genera como ganancia los cárteles del narcotráfico que se dirigen al país. De esos hasta 30,000 millones de dólares, también hay estimaciones que van de los 8,000 a los 14,000 millones de dólares de lo que se lava en México. Esas son las cifras que se manejan en estos informes de las oficinas
tanto del Congreso de Estados Unidos, del Departamento de Justicia y de la misma DEA. Bueno, señor Fernández, antes de continuar hablando de este informe que ustedes están presentando, lo invitamos a ver también unos datos del informe global de Financial Integrity, que señala que los flujos financieros ilícitos procedentes de México en los últimos 41 años se elevaron a 872 mil millones de dólares. Destaca este estudio de este organismo que los flujos financieros ilícitos en México suelen ser producto de la corrupción, sobornos o comisiones, actividades criminales y esfuerzos por ocultar riqueza de autoridades fiscales nacionales. La fuga total de capital en México durante los últimos 41 años representan aproximadamente el 5.2% del Producto Interno Bruto y que los flujos ilícitos alcanzaron su máximo en 1995 al pasar a 12.7% del PIB. Los flujos medios anuales de salida de capital ilícito se incrementaron a lo largo de este periodo durante los años 60 y la cifra fue de 3.000 millones de dólares. 10.400 millones de dólares en los 80, 17.400 millones en los 90 y 49.600 millones de dólares en la última década. Esta es la tendencia que estábamos viendo y resalta Global Financial Integrity que el principal aumento de los ilícitos mexicanos se dio a partir de 1994, fecha en la que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que condujo a una mayor producción de facturación fraudulenta. Entre el 94 y el 2010, el TLC parece haber facilitado la salida de los flujos ilícitos por los 561 mil millones de dólares. Y retomamos nuestra comunicación con nuestro invitado en vivo desde México. Estábamos viendo estos datos y era algo de lo que usted acababa de decir. Realmente este estudio que menciona cómo el TLC aparentemente en este periodo ha tenido también, ha brindado una facilidad para que se pueda hacer el lavado de dinero. ¿Ustedes que realizaron este estudio también creerían que puede haber una coincidencia en ese caso? Sí, claro que sí. La gran parte del dinero que entra al país entra a través de un sistema de envío de paquetes de efectivo que se esconden en el transporte de carga, básicamente. Y dado este incremento en el comercio que usted señala, es que resulta prácticamente imposible controlar la entrada de todos los paquetes de efectivo que entran al país, ya dada la longitud de la frontera y del tránsito que existe entre ambos países. Y en cuanto a las medidas que está tomando el gobierno, porque hay varias formas de tratar de controlar, pero sin embargo las cifras dicen que esto va subiendo. Hay un marco legal en el que se esté trabajando, en el que a medida que avanza el crimen organizado y que busca nuevas estrategias para esquivar las leyes, esquivar los controles, que también se esté trabajando para poder entonces hacerle frente. Sí, en la Cámara de Diputados se está discutiendo una iniciativa que envió el Ejecutivo que ha estado siendo enriquecida con iniciativas que se tenían de los diferentes partidos en la Cámara de Diputados, en las que básicamente se están incorporando ciertas operaciones de transacciones en efectivo que se están estableciendo diferentes montos para que se fiscalicen y se tenga un mayor control. También se está pensando en una mayor revisión en los centros de envío y de recepción de remesas en los dos lados de la frontera, a fin de que se pueda tener una mayor observancia en los envíos y quién los está enviando y quién los está recibiendo. Eso es algo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que tendrá que ser, que se revise en comisiones y tendrá que ser regresada al Senado para su futura aprobación. Bueno, y antes de continuar, porque este es un problema que no solo aqueja a México, vamos a ver las cifras también a nivel mundial, y es que las cifras de lavado de dinero en el mundo son graves. El Fondo Monetario Internacional estima que las actividades financieras ilícitas podrían representar entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto global, monto que se ubicaría entre los 590 mil millones y 1.5 billones de dólares. Por su parte, el Banco Mundial calcula que el flujo por actividades criminales en las fronteras, corrupción y evasión de impuestos se encuentra entre 1 billón y 1.5 billones de dólares y resalta que de esta cifra 40 mil millones de dólares provienen de la corrupción en naciones en desarrollo.
Según la Global Financial Integrity, los países que registraron las mayores salidas ilícitas financieras entre el año 2000 y 2009 fueron China, México, Rusia, Arabia Saudita y Malasia. Bueno, y volvemos con usted. Mirábamos que no hay otros países que también están también enfrentando este problema de lavado de dinero. En el caso de México, usted decía de que se está trabajando en hacer propicias las actividades a través de un marco legal para poderlo combatirlo de mejor manera. Y en cuanto a las autoridades, en las acciones que se están tomando en la frontera, que es uno de los grandes problemas y que también esto influye sobre la criminalidad, en ese tema, ¿cómo le evaluaría usted el trabajo operativo que se hace? Bueno, la iniciativa se encuentra ahora en discusión en las comisiones, como le mencionaba. Todavía no hay un trabajo, como no se ha aprobado todavía, digamos que no se puede hacer una evaluación. No, en las actividades que ya se están haciendo en este momento para prevenir el lavado de dinero, lo que ya está funcionando actualmente. Bueno, se está teniendo un mayor control en las actividades en efectivo, pero todavía no se tienen resultados todavía, debido a que todavía está en proceso. No podría darle resultados sobre estos cambios que se están promoviendo ahora. Bueno, muchas gracias, señor Fernández, por este análisis de este estudio que se ha revelado y también por cómo más adelante vamos a ver que se va a cambiar este marco legal en su país. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Era el señor Gabriel Fernández en vivo desde México y con esto hacemos ahora nuestra primera pausa. Veamos qué tendremos al regreso.